se tiene dos tubos del mismo material de largo L y 2L a la misma temperatura. Para que ambos tubos se dilaten la misma cantidad, se puede. Entonces vamos a partir acá diciendo que el alargamiento, ya por ponerle un nombre, es decir, lo que se alargan los tubos cuando se calientan, es proporcional a la longitud inicial. ¿Ya? Es decir, el alargamiento, lo que se va a extender el material, es proporcional a la longitud inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos entonces los dos materiales de largo L y 2L y los sometemos a una misma temperatura, es decir, los calentamos lo mismo, los calentamos la misma temperatura, con la misma temperatura, la misma entonces, ¿qué va a pasar? Como los dos materiales los estamos calentando con la misma temperatura, entonces, si el primero, que tiene largo L, se alarga una cantidad X, entonces el que tiene largo 2L, es decir, tiene el doble de largo inicial, se va a extender o se va a alargar el doble de lo que se alargó el otro. ¿Ya? Eso quiere decir que el alargamiento sea proporcional a la longitud inicial, que si el que tiene una longitud inicial L se alarga X, entonces el que tiene el doble de longitud inicial se tiene que alargar necesariamente el doble. ¿Ya? Esto pasa si es que los calentamos con la misma temperatura. ¿Ya? Entonces, la condición que nos están diciendo es que los tubos se dilaten lo mismo. ¿Ya? Se tienen que dilatar lo mismo. Es decir, esto tiene que ser igual. ¿Ya? Lo que se alarga tiene que ser igual. Obviamente en este caso no es igual. Ya si los calentamos con la misma temperatura no se van a dilatar lo mismo. Entonces, si el primero lo calentamos a una temperatura y se alargó X, entonces a este otro, al 2L, cuando lo calentamos con la misma temperatura se alargó el doble. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O con qué temperatura tendríamos que calentar este, el que tiene 2L, para que no se alargue tanto, para que no se alargue 2X, sino que se alargue X, es decir, lo que se alargó el primero. Y en ese caso, para que el alargamiento sean iguales. Entonces, al que tiene longitud 2L, hay que aplicarle la mitad de temperatura. Ya, que es la que se le aplicó al primero. Y si le aplicamos la mitad de la temperatura, entonces ahí se va a alargar X. ¿Ya? Y se va a alargar lo mismo que se alargó el otro. Porque si los calentamos con la misma temperatura, entonces se van a dilatar distinto. ¿Ya? Ese se va a alargar X y este el doble, 2X. Entonces, para que el 2L, el que largo inicial 2L, no se alargue tanto, es decir, no se alargue el doble, hay que calentarlo a la mitad de la temperatura. ¿Ya? Y ahí se va a alargar X, lo mismo que se alargó el primero. ¿Ya? Entonces, la condición es que el de largo 2L se alargue simplemente la mitad. ¿Ya? Entonces la respuesta sería C, someter al tubo más largo a la mitad de variación de temperatura que al más corto. O sea, alternativa C.